Una chica humilde, rechazada por todos, acepta limpiar el baño de una cafetería a petición de un millonario arrogante. Lo que parecía un simple acto de obediencia, pronto se convierte en un punto de inflexión. Cuando él descubre el pasado que ella esconde, su arrogancia se desmorona al instante. Y en ese momento, sus lágrimas cargan la promesa de redención. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. En el ático del edificio más lujoso de Nuevo Amanecer, Emiliano Garza contemplaba la ciudad a través de los enormes ventanales de su oficina privada. Sus ojos recorrían el paisaje urbano hasta posarse en la fachada art déco de su mayor logro, la cafetería Amanecer. El establecimiento, que había comenzado como un pequeño sueño hace 15 años, ahora era el punto más prestigioso de la ciudad, frecuentado por la crema innata de la sociedad y celebridades que hacían fila para ser vistas en sus mesas elegantemente dispuestas. A sus 45 años, Emiliano había conquistado todo lo que siempre había anhelado: dinero, prestigio y poder. Su rostro angular y bien afeitado aparecía regularmente en las revistas de negocios, y su historia de éxito era citada en conferencias motivacionales. Sin embargo, algo lo inquietaba en aquella mañana de otoño. Su contador acababa de presentarle las cifras del último trimestre, y aunque las ganancias seguían siendo considerables, había una pequeña caída en los resultados. «Necesitamos recortar costos», murmuró para sí mismo mientras se ajustaba la corbata italiana frente al espejo. Era su mantra en los negocios, la filosofía que lo había llevado a la cima. Cada centavo ahorrado era un ladrillo más en su imperio. En la cafetería, el ambiente bullía con el movimiento del desayuno. Sofía Vega, la chef pastelera que trabajaba con Emiliano desde la inauguración, coordinaba a su equipo con la precisión de un director de orquesta. Sus postres eran verdaderas obras de arte, responsables de buena parte de la fama del establecimiento. «Señor Garza», Sofía lo interceptó tan pronto como cruzó las puertas principales. «Necesitamos hablar sobre el presupuesto de la cocina. Los proveedores aumentaron los precios de las almendras y el chocolate belga». Emiliano frunció el ceño, su humor agriándose instantáneamente. «Encuentra alternativas más baratas, Sofía. No podemos aumentar nuestros costos, pero la calidad está en la preparación, ¿no es así?», cortó él, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Usa tu creatividad. Para eso te pago también». Sofía se tragó la respuesta que quería dar. Después de 15 años conocía bien ese tono de voz. Era el mismo que Emiliano usaba siempre que tomaba una decisión irrevocable, sin importar las consecuencias para sus empleados. El día transcurría normalmente cuando Carla Mendoza, la gerente administrativa, se acercó con una expresión preocupada. «Señor Garza, tenemos un problema con el equipo de limpieza subcontratado. Se están negando a hacer el mantenimiento de los baños sin un aumento en el contrato». «¿Cuánto?», preguntó él, ya sintiendo que su presión aumentaba. «40%. Alegan que los productos especiales que usamos y el estándar de calidad que exigimos». «¡Absurdo!», interrumpió Emiliano golpeando la mano en la mesa de mármol. «Cancela el contrato inmediatamente». «Pero señor, los baños son uno de nuestros diferenciales. Los clientes siempre elogian». «Encuentra otra empresa, Carla. O mejor, redistribuye las funciones entre los empleados actuales. Todos aquí reciben lo suficientemente bien como para asumir algunas responsabilidades más». La noticia de la decisión de Emiliano se extendió rápidamente entre los empleados, generando una ola de insatisfacción silenciosa. Los meseros, que ya trabajaban al límite de sus capacidades durante las horas pico, intercambiaban miradas preocupadas. La cafetería había ganado su reputación no solo por la calidad de los productos, sino también por el ambiente impecable y el servicio excepcional. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por un deterioro gradual en la calidad de los servicios. Los empleados, sobrecargados, no podían mantener el mismo estándar de limpieza en los baños. Las primeras quejas comenzaron a surgir, discretas, al principio, pero pronto se volvieron más frecuentes y vocales. En una mañana particularmente agitada,
Emiliano observaba el movimiento de la cafetería desde su mesa habitual en la terraza, saboreando su café expreso, preparado con granos especialmente seleccionados. Fue entonces cuando notó un movimiento inusual cerca de los baños. Una señora elegante, cliente habitual, salía visiblemente contrariada. «Inaceptable», comentaba en voz alta con sus acompañantes. «Un establecimiento de este nivel. Nunca pensé que llegaría a este punto». Emiliano sintió que su rostro se calentaba. Su reputación, construida a lo largo de años, estaba siendo amenazada por algo que consideraba trivial. Las redes sociales, siempre ávidas de polémicas, ya comenzaban a registrar las primeras críticas negativas. Fue en este momento de creciente tensión que ella apareció. Una figura pequeña y delgada, con ropa sencilla pero limpia, se acercó cautelosamente a su mesa. Sus ojos, de un castaño profundo, brillaban con una mezcla de determinación y temor. «Con permiso, señor», dijo ella, con una voz sorprendentemente firme para alguien tan joven. No pude evitar escuchar sobre el problema con la limpieza de los baños. Emiliano levantó los ojos de su taza, listo para despedir a otra persona inconveniente, pero algo en la mirada de aquella niña lo hizo dudar. «Puedo ayudar», continuó ella. «Puedo limpiar los baños todos los días, dejarlos impecables como antes. Solo pido una cosa a cambio, un plato de comida al día». La propuesta era tan inesperada que Emiliano casi se ríe. Allí estaba la solución a su problema, presentándose de la forma más improbable posible. Era económica, simple y resolvía su problema inmediato. Su instinto de negociante rápidamente calculó las ventajas, sin cargas laborales, sin compromisos formales, solo un intercambio de servicios. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó él estudiando a la niña con más atención. «Itzel, señor. ¿Y cuántos años tienes, Itzel?» «15», respondió ella, manteniendo la mirada firme. Emiliano consideró la propuesta por unos instantes. Era una solución perfecta para sus problemas inmediatos, aunque una voz distante en su conciencia susurraba que había algo mal en ese arreglo. Pero, como siempre hacía, silenció rápidamente esa voz en nombre de la practicidad y el beneficio. «Está bien, Itzel. Puedes empezar mañana a las 7 de la mañana. Carla, nuestra gerente, te mostrará todo lo que necesitas saber». La sonrisa que iluminó el rostro de la niña era genuina y agradecida, pero sus ojos guardaban una historia que Emiliano, en su prisa por resolver problemas, no se permitió ver. Él no imaginaba que aquel momento aparentemente trivial sería el inicio de una transformación profunda en su vida, ni que aquella niña delgada llevaba consigo el poder de despertar su humanidad adormecida durante tanto tiempo. La llegada de Itzel a la cafetería Amanecer provocó reacciones diversas entre los empleados. Sofía, la chef pastelera, observaba a la niña con una mezcla de compasión y preocupación mientras preparaba los croissants de la mañana. Carla, la gerente administrativa, intentaba mantener una postura profesional, pero su mirada traicionaba una incomodidad evidente con la situación. «Aquí están los productos de limpieza y los equipos», explicó Carla, guiando a Itzel hasta el pequeño almacén. «Mantenemos un estándar muy alto de calidad. Los clientes...» «No se preocupe», interrumpió Itzel gentilmente. «Sé cómo hacer un trabajo impecable». Había algo en la manera en que la niña se comportaba que intrigaba a todos. A pesar de la ropa sencilla y los zapatos gastados, llevaba consigo una dignidad natural que no encajaba con su aparente situación. Sus manos, aunque callosas, se movían con una delicadeza sorprendente. En la cocina, Sofía no podía quitarle los ojos de encima a la nueva empleada. Mientras decoraba un pastel de bodas con flores de azúcar, su mente divagaba hacia sus propias hijas, que tenían aproximadamente la misma edad que Itzel. El contraste era demasiado doloroso para ignorar. «Jorge», llamó a uno de los meseros más antiguos, «lleva este croissant a la niña cuando termine su servicio. Todavía está calientito». El primer día de trabajo de Itzel superó todas las expectativas. Los baños no solo volvieron a su estándar anterior de limpieza, sino que parecían aún más impecables. Los espejos relucían,
Los sanitarios brillaban y un suave aroma a lavanda flotaba en el aire. «Extraordinario», murmuró Carla, inspeccionando el trabajo. «¿Dónde aprendiste a limpiar así?» Itzel sonrió, pero sus ojos permanecieron distantes. «La necesidad enseña muchas cosas, doña Carla». Como se había prometido, después de terminar su trabajo, Itzel recibió su plato de comida. Se sentó discretamente en un rincón del área de servicio, donde los empleados hacían sus comidas. Sofía, sin resistir el impulso maternal, se acercó con una taza de chocolate caliente. «Necesitas energía para volver a casa», dijo ella, colocando la taza humeante junto al plato de la niña. «¿Dónde vives, querida?» «Al otro lado de la ciudad», respondió Itzel vagamente, sus ojos fijos en el chocolate caliente como si fuera una joya preciosa. En ese momento, Emiliano pasó por el área de servicio. Se detuvo brevemente al ver la escena, pero continuó su camino sin decir nada. Sin embargo, algo en la mirada de Itzel lo perturbó. Había una madurez allí que parecía fuera de lugar, como si aquellos ojos jóvenes ya hubieran presenciado más de lo que deberían. Los días se transformaron en semanas, e Itzel se convirtió en una presencia constante en las mañanas de la cafetería. Siempre puntual, siempre eficiente, siempre discreta. Los empleados se acostumbraron a su presencia silenciosa y comenzaron a notar pequeños detalles, cómo guardaba cuidadosamente las sobras de su almuerzo en un recipiente improvisado, cómo sus ojos se iluminaban cuando alguien le dirigía una palabra amable, cómo sus manos temblaban ligeramente cuando estaba cansada. Una mañana, durante una reunión con proveedores, Emiliano fue interrumpido por Sofía, que entró en su oficina sin llamar. «Disculpe la intromisión, señor Garza, pero necesito hablar sobre Itzel. ¿Algún problema con su servicio?» «No, el servicio está perfecto. Es sobre otra cosa». Sofía dudó eligiendo las palabras. «Está adelgazando, cada día más, y ayer vi manchas moradas en sus brazos cuando se arremangó para limpiar». Emiliano sintió una punzada incómoda en el pecho. «¿Y qué sugieres que haga? No soy responsable de ella. Tenemos un acuerdo simple, trabajo por comida». «Un acuerdo que no debería existir», replicó Sofía, su voz temblando de indignación contenida. «Es una niña, señor Garza, una niña que debería estar en la escuela no limpiando baños por un plato de comida». Las palabras de Sofía golpearon a Emiliano como una bofetada. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para tomar decisiones difíciles en los negocios, de su frialdad calculadora que lo había llevado al éxito. Pero por primera vez, esa misma frialdad lo hacía sentirse pequeño. Esa tarde, observó a Itzel más atentamente. Notó cómo se movía más lentamente de lo normal, cómo su ropa parecía más holgada, cómo su sonrisa, aunque aún presente, llevaba una sombra de cansancio. Cuando terminó su trabajo y recibió su plato de comida, Emiliano notó algo que nunca había percibido antes. Itzel no comía inmediatamente como solía hacer. En su lugar, guardaba cuidadosamente la comida en un recipiente plástico viejo, lo envolvía en un pedazo de periódico y lo colocaba en su bolsa desgastada. La curiosidad y una creciente inquietud comenzaron a corroer su conciencia. ¿A dónde iba esa comida? ¿Por qué Itzel, visiblemente hambrienta, no la comía allí mismo? ¿Qué historia escondían aquellos ojos maduros? Dominado por una compulsión que no podía explicar, Emiliano decidió que necesitaba saber más. Esa tarde, cuando Itzel dejó la cafetería, hizo algo que nunca imaginó hacer. Tomó su auto importado y la siguió discretamente. El viaje lo llevó lejos del centro comercial elegante, a través de barrios cada vez más sencillos, hasta áreas de la ciudad que ni siquiera sabía que existían. El contraste entre su mundo de lujo y aquella realidad cruda comenzaba a revolver su estómago. Finalmente, Itzel se detuvo cerca de un puente abandonado. Allí, en la penumbra del atardecer, Emiliano presenció una escena que cambiaría para siempre su perspectiva de vida. Pero esto era solo el comienzo de una historia que revelaría mucho más de lo que estaba preparado para descubrir. El corazón de Emiliano se aceleró cuando vio a 6 niños más pequeños
correr hacia Itzel tan pronto como se acercó al puente. Sus pies descalzos levantaban polvo del suelo. Su ropa estaba tan gastada como la de ella, pero sus sonrisas eran genuinas y llenas de esperanza al ver llegar a la hermana mayor. Escondido dentro de su Mercedes-Benz, Emiliano observaba la escena desarrollarse como un espectador de una película que no quería ver, pero de la que no podía apartar la mirada. Itzel, con una delicadeza que contrastaba con el ambiente desolador, sacó el recipiente de comida de su bolsa y comenzó a dividirlo meticulosamente en pequeñas porciones. «Calma, Toño», le decía a un niño de aproximadamente 6 años. «Hay para todos. Primero mamá, ¿recuerdas?». Fue entonces cuando Emiliano notó una figura que no había visto antes. Acostada sobre cartones, cubierta por una manta delgada y desteñida, estaba una mujer que no debía tener más de 35 años, pero cuyo rostro marcado por la vida sugería mucho más. Lupita, como después descubriría que se llamaba, estaba visiblemente debilitada. «Hija», la voz débil de Lupita resonó, «tú también necesitas comer». «Ya comí en la cafetería, mamá», mintió Itzel, con una convicción que hizo que Emiliano se diera cuenta de cuántas veces debía haber repetido esa misma historia. El empresario sintió que se le revolvía el estómago. Esa misma mañana, él se había quejado con su chef personal sobre la temperatura de su café expreso. Ahora, observaba a una familia entera dividir lo que él consideraba una porción individual de comida. Entre los niños, además de Toño, estaban los gemelos Miguel y Gabriel de 8 años, Laura de 5, Sofía de 4 y el pequeño Lucas, que apenas había cumplido 3 años. Todos ellos, Emiliano notó, trataban a Itzel con una mezcla de amor y reverencia, como si fuera no solo su hermana, sino también su protectora. «Hoy la tía Sofía puso un pedazo extra de pollo», anunció Itzel con entusiasmo, tratando de convertir ese momento difícil en algo especial para sus hermanos. Emiliano recordó todas las veces que había visto a Sofía separando discretamente porciones extra de comida y cómo él había considerado reprenderla por eso. Ahora la verdadera dimensión de la bondad de su chef lo golpeaba con toda su fuerza. Mientras observaba, una conversación entre Itzel y Lupita llamó su atención. «La medicina se está acabando, mamá», susurró Itzel, pensando que nadie más podía oírla. «No te preocupes por eso, hija, ya haces demasiado. Pero el doctor dijo que necesitas tomarla correctamente para mejorar. Tal vez pueda buscar otro trabajo por la tarde». «No». La voz de Lupita ganó fuerza momentáneamente. «Necesitas seguir estudiando. Es nuestra única esperanza de salir de esta situación». Emiliano frunció el ceño. ¿Estudiando? Entonces Itzel aún asistía a la escuela. ¿Cómo lograba conciliar todo esto? La respuesta llegó poco después, cuando la vio sacar de su bolsa desgastada algunos libros escolares. Incluso después de un día de trabajo pesado, incluso después de alimentar a toda su familia, aún encontraba energía para sentarse bajo la luz tenue de un poste cercano y estudiar. «Ven, Laura», llamó a su hermana de 5 años. «Te enseñaré las letras que aprendí hoy». El empresario observó atónito cómo Itzel transformaba ese momento de estudio en una pequeña escuela improvisada para sus hermanos. Con una paciencia infinita, explicaba conceptos básicos, dibujaba letras en el suelo de tierra y creaba pequeños juegos educativos con lo que tenía a mano. A medida que caía la noche, Emiliano presenció una rutina que le partía el corazón. Itzel organizaba a sus hermanos para dormir, asegurándose de que los más pequeños quedaran en el centro del grupo para mantenerse calientes. Ella misma se quedaba en el extremo, como un escudo humano contra el viento frío que soplaba bajo el puente. Antes de acomodarse, sacó de su bolsa un pequeño cuaderno gastado por el uso frecuente. A la luz del celular antiguo, comenzó a hacer anotaciones. Emiliano, que se había acercado un poco más, logró distinguir números y cálculos. Eran cuentas, un presupuesto meticuloso donde cada centavo era contabilizado y destinado a las necesidades más básicas de la familia. Fue en este momento que algo dentro de él se rompió definitivamente. Allí estaba una niña de 15 años,
administrando responsabilidades que harían que muchos adultos se rindieran. Y ella lo hacía todo sin quejarse, sin perder la dignidad, y aún mantenía vivo el sueño de estudiar y dar un futuro mejor a su familia. El contraste con su propia vida, sus preocupaciones mezquinas con ganancias y economía de costos, nunca pareció tan gritante. Él, que siempre se enorgulleció de su capacidad administrativa, se sentía pequeño ante la fuerza de aquella niña que hacía mucho más con casi nada. Volviendo a su auto, Emiliano permaneció allí por un tiempo más, observando a la familia acomodarse para otra noche bajo el puente. Su mente hervía con pensamientos y posibilidades. Por primera vez en muchos años, el empresario calculador comenzaba a considerar acciones que no tenían nada que ver con ganancias o ventajas personales. Pero lo que había presenciado esa noche era solo la punta del iceberg. Había mucho más en la historia de Itzel y su familia de lo que él podría imaginar. Y los descubrimientos que haría en los próximos días cambiarían no solo su visión del mundo, sino también su propia esencia como ser humano. A la mañana siguiente, Emiliano llegó a la cafetería a amanecer más temprano de lo habitual. Sus ojos estaban marcados por una noche de mal sueño, y su mente aún procesaba las revelaciones del día anterior. Al ver llegar a Itzel puntualmente a las 7 en punto, impecable en su sencillez, sintió un nudo en la garganta que no podía explicar. «Buenos días, señor Garza», saludó ella con su habitual educación, sin mostrar ninguna señal del cansancio que debería sentir después de otra noche dormida bajo el puente. Emiliano solo asintió, incapaz de articular palabras. La observó seguir hacia su trabajo con la misma dedicación de siempre, como si su vida no fuera un ejemplo extraordinario de resiliencia. Fue directo a su oficina, cerró la puerta y llamó a Carla. «Necesito que descubras todo lo que puedas sobre la familia de Itzel», le instruyó, su voz traicionando una urgencia inusual. Discretamente, por supuesto. Carla, que ya había notado algo diferente en su jefe esa mañana, asintió sin cuestionar. A lo largo de los años, había aprendido a leer los cambios de humor de Emiliano y algo le decía que una transformación importante estaba en curso. Mientras tanto, en la cocina, Sofía preparaba un desayuno especial. Además del plato acordado, separó frutas frescas, yogur y un trozo generoso de pastel de chocolate. Sabía que estaba excediendo las órdenes de Emiliano, pero su conciencia no le permitía hacer otra cosa. «Sofía», la voz de Emiliano surgió inesperadamente detrás de ella, haciéndola sobresaltarse. Ya se preparaba para una reprimenda cuando notó algo diferente en su semblante. «Pon algunas cosas más en ese paquete», dijo él sorprendiéndola, «y prepara otras 6 comidas completas». Los ojos de Sofía se agrandaron, pero no se atrevió a hacer preguntas. Solo asintió y comenzó a separar más alimentos, incluyendo frutas y panes frescos. Durante toda la mañana, Emiliano permaneció inquieto en su oficina. A través de la ventana podía ver el movimiento de la ciudad que nunca realmente había observado antes. Personas apresuradas con sus maletines ejecutivos, autos lujosos, escaparates relucientes. Y ahora por primera vez notaba también a las personas invisibles. Vendedores ambulantes, recolectores de material reciclable, personas sin hogar que se mezclaban con el paisaje urbano sin ser notadas. Carla regresó al inicio de la tarde con la información solicitada. El informe que presentó era una historia de adversidades que hizo que el corazón de Emiliano se apretara aún más. Lupita, la madre de Itzel, había sido abandonada por su marido 3 años antes, dejándola con 7 hijos y una deuda considerable. Trabajaba como empleada doméstica, hasta que una enfermedad autoinmune le impidió continuar. Sin poder pagar el alquiler, la familia fue desalojada, encontrando refugio bajo el puente. Itzel, la hija mayor, asumió la responsabilidad de mantener a la familia unida y alimentada. «Hay una cosa más, señor Garza», añadió Carla vacilante. «Itzel es la primera de su clase en la escuela pública a la que asiste. Los maestros dicen que tiene un potencial extraordinario, especialmente en matemáticas y ciencias». Emiliano se dejó caer en su silla, absorbiendo cada palabra. La niña a la que él pagaba con un plato de comida para limpiar baños era una
estudiante brillante, una cuidadora dedicada, una administradora eficiente de recursos mínimos. Esa tarde, cuando Itzel terminó su trabajo, Emiliano la llamó a su oficina. Era la primera vez que la veía de cerca desde que había descubierto su historia, y los detalles que antes habían pasado desapercibidos ahora gritaban a sus ojos. El uniforme escolar cuidadosamente remendado bajo el delantal de limpieza, los cuadernos organizados en su bolsa desgastada, el brillo de determinación en su mirada a pesar del evidente cansancio. «¿Por qué nunca me contaste sobre tu familia?», preguntó él, tratando de mantener la voz firme. Itzel lo miró con una madurez desconcertante. «Usted nunca preguntó, y además no quería parecer que estaba pidiendo más de lo acordado». La respuesta, en su simplicidad, era una acusación silenciosa a su propia indiferencia. ¿Cuántas Itzel les había ignorado a lo largo de su vida, preocupado solo por planillas y ganancias? «A partir de hoy las cosas van a cambiar», declaró él poniéndose de pie. «Ya no vas a limpiar baños. Voy a contratar una empresa para eso». El pánico atravesó el rostro de Itzel. «Pero señor, yo necesito...» «Vas a seguir recibiendo las comidas», interrumpió él. «De hecho, tú y tu familia recibirán 3 comidas al día. Y esto no es caridad, Itzel. Es lo mínimo que puedo hacer después de todo». Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de la niña, pero las contuvo con dignidad. «Usted no necesita...» «Sí necesito», cortó él nuevamente. «Y esto es solo el comienzo. Tu madre necesita tratamiento médico adecuado, y tus hermanos necesitan un techo sobre sus cabezas». Por primera vez desde que la conoció, Emiliano vio a Itzel perder la compostura. Las lágrimas ahora corrían libremente por su rostro, y sus hombros temblaban con sollozos contenidos. «¿Por qué?», logró preguntar entre lágrimas. Emiliano sintió que sus propios ojos se humedecían. «Porque tú me has enseñado más sobre administración, responsabilidad y dignidad en algunas semanas de lo que aprendí en toda mi vida en los mejores cursos de negocios». En ese momento, algo cambió definitivamente dentro de Emiliano Garza. El empresario calculador comenzaba a dar lugar a un hombre que finalmente comprendía que el éxito y la humanidad no necesitaban ser mutuamente excluyentes. Pero aún no, sabía que su propia historia de redención apenas estaba comenzando y que el destino le reservaba sorpresas que pondrían a prueba su recién descubierta humanidad de maneras inesperadas. El sol aún no había salido cuando Emiliano llegó a la dirección que Carla había conseguido. Era una clínica privada reconocida, especializada en enfermedades autoinmunes. Después de varias llamadas y una generosa donación, había conseguido una consulta de emergencia para Lupita esa mañana. Se dirigió al puente con el corazón pesado. La imagen de la familia durmiendo sobre cartones aún lo atormentaba. Al acercarse, notó que Itzel ya estaba despierta, organizando a sus hermanos más pequeños. «Buenos días», llamó suavemente para no asustar a los niños. «Vine a buscar a tu madre para la consulta». Lupita intentó protestar, pero su debilidad era evidente. Con la ayuda de Itzel, Emiliano la condujo hasta su auto, notando cómo ella trataba de mantener la dignidad a pesar de las circunstancias. «Los pequeños», comenzó Lupita preocupada. «Sofía está en camino», tranquilizó Emiliano. «Ella llevará a los niños a desayunar a la cafetería y luego a la escuela. Itzel puede ir también. Ya arreglé un reemplazo para hoy». Durante el trayecto hasta la clínica, Emiliano observaba por el retrovisor las interacciones entre madre e hija. Había allí una complicidad conmovedora, una fuerza que trascendía sus difíciles circunstancias. Lupita, aún debilitada, mantenía una postura serena que recordaba mucho a la de su hija. En la clínica, mientras esperaban al médico, Lupita finalmente rompió el silencio incómodo. «¿Por qué está haciendo esto, señor Garza? No es que no estemos agradecidos, pero...» «Porque su hija me enseñó una lección valiosa», respondió él sin poder mirarla a los ojos, sobre el verdadero significado de la fuerza y la dignidad. La consulta resultó ser más compleja de lo que esperaban. El doctor Ricardo, un especialista respetado, examinó a Lupita minuciosamente,
y solicitó una serie de exámenes. «Usted tiene lupus en etapa avanzada», explicó el médico. La falta de tratamiento adecuado complicó su cuadro, pero aún podemos revertir mucho del daño con el protocolo correcto. Mientras el médico enumeraba medicamentos y procedimientos necesarios, Emiliano hacía anotaciones mentales. El tratamiento sería caro, pero el dinero ya no era su principal preocupación. De vuelta en la cafetería, encontraron una escena que calentó sus corazones. Sofía había transformado el desayuno de los niños en una pequeña fiesta. Toño y los gemelos devoraban hot cakes con chocolate, mientras Laura y Sofía probaban por primera vez en su vida un capuchino infantil. El pequeño Lucas jugaba con un pan dulce recién salido del horno, su rostro cubierto de azúcar. Itzel, sentada entre ellos, parecía más joven y despreocupada que nunca, permitiéndose finalmente actuar como la adolescente que era. Sus ojos brillaban al ver a sus hermanos felices y bien alimentados. «Señor Garza», llamó Carla discretamente, «encontré un departamento. Es modesto pero limpio y bien ubicado, cerca de la escuela de los niños. Podemos cerrar el contrato hoy mismo». Emiliano asintió, pero algo en su expresión delataba que sus pensamientos estaban distantes. Observaba la escena frente a él con otros ojos ahora. Cada detalle de la cafetería, los muebles caros, la vajilla importada, los cuadros exclusivos, parecía gritar sobre el absurdo contraste entre su mundo y el de Itzel. «Hay una cosa más», continuó Carla vacilante. Mientras investigaba sobre la familia, descubrí algo interesante sobre el padre de los niños. Emiliano volvió su atención hacia ella intrigado. «Su nombre es Roberto Juárez y él, bueno, trabaja en una de sus empresas, señor Garza, en la constructora». La revelación golpeó a Emiliano como un puñetazo en el estómago. Roberto Juárez. El nombre le era familiar. Era uno de los gerentes de obra recientemente ascendido. Recordaba vagamente haber firmado su promoción, impresionado por sus resultados financieros. «Abandonó a la familia hace 3 años», continuó Carla, su voz temblando ligeramente. «Dejó a Lupita enferma, con 7 hijos y deudas. Después, simplemente reconstruyó su vida, como si ellos nunca hubieran existido». Emiliano sintió una ola de ira crecer en su pecho. Allí estaba un hombre que, como él, priorizaba números y resultados por encima de todo. Un hombre que había abandonado a su propia familia a su suerte mientras construía una carrera exitosa. «Él no sabe que estamos ayudando a la familia, ¿verdad?», preguntó Emiliano, su voz controlada. «No, señor, por lo que descubrí, ni siquiera sabe que están viviendo en la calle». En ese momento, algo cambió en la mirada de Emiliano. Una nueva determinación, diferente de la ambición que siempre lo había impulsado, se apoderó de sus pensamientos. Ya no se trataba solo de ayudar a Itzel y su familia ahora. Era sobre justicia, sobre responsabilidad, sobre corregir errores que había permitido que sucedieran bajo su mando. «Carla, prepara una reunión con el departamento legal para mañana». «Temprano», ordenó. «Y mantén a Roberto Juárez alejado de cualquier información sobre esto por ahora». Mientras observaba a Itzel y sus hermanos, Emiliano comenzaba a trazar un plan en su mente. Un plan que no solo cambiaría la vida de esa familia, sino que también serviría como un hito en su propio viaje de transformación. La historia estaba lejos de terminar, y los próximos capítulos prometían revelaciones aún más sorprendentes. A la mañana siguiente, la sala de juntas de la cafetería Amanecer estaba ocupada por un equipo del departamento legal. Emiliano, sentado a la cabecera de la mesa, estudiaba atentamente los documentos frente a él. El expediente sobre Roberto Juárez revelaba una historia de negligencia que iba mucho más allá del abandono familiar. «¿Entonces ha estado desviando dinero de las obras?», preguntó Emiliano, su voz cargada de una ira contenida. «Sí, señor», respondió el LIC. «Ramírez, el abogado jefe. Descubrimos un esquema sofisticado de sobrefacturación. El dinero que debería ir a la seguridad de los trabajadores y la calidad de los materiales estaba siendo desviado a cuentas personales». La ironía de la situación no escapó a Emiliano.
Mientras sus hijos dormían bajo un puente, Roberto construía una vida de lujo con dinero robado. La misma codicia que Emiliano tanto había admirado en sus empleados, ahora le causaba repulsión. «Quiero todo documentado», ordenó. «Cada centavo desviado, cada negligencia con la seguridad, cada mentira en los informes. Y principalmente, quiero pruebas del abandono material de los hijos». Mientras la reunión continuaba, en la cafetería, Itzel ayudaba a Sofía con los preparativos de la mañana. Emiliano había insistido en que ya no necesitaba trabajar, pero la niña se había negado a quedarse sin hacer nada. «Necesito mantenerme ocupada», explicó. «Además, me gusta aquí. Me siento útil». Sofía, percibiendo el potencial de la joven, había comenzado a enseñarle los secretos de la repostería. Para su sorpresa, Itzel demostró un talento natural, especialmente para la decoración de postres finos. «Tienes manos de hada», elogió Sofía, observando el acabado perfecto que Itzel le había dado a un cupcake, y un ojo extraordinario para los detalles. El rostro de la niña se iluminó con el elogio. Era la primera vez en mucho tiempo que podía dedicarse a algo más allá de la supervivencia básica. Su familia ahora estaba instalada en el departamento que Emiliano había alquilado. Sus hermanos asistían regularmente a la escuela y su madre recibía el tratamiento médico adecuado. Sin embargo, una sombra aún se cernía sobre su felicidad. La noche anterior, Lupita había llorado silenciosamente en su nueva habitación, mirando viejas fotos familiares. Itzel la encontró así, y por primera vez escuchó toda la historia. «Tu padre no siempre fue así», contó Lupita, su voz entrecortada. «Al principio éramos felices. Jugaba con ustedes, hacía planes, pero entonces la ambición se apoderó de él. El dinero se volvió más importante que todo». Itzel abrazó a su madre sintiendo el peso de esas palabras. Ahora, mientras decoraba los cupcakes, pensaba en cómo la codicia podía transformar a las personas. Su padre había elegido el dinero en lugar de la familia, así como Emiliano casi lo había hecho al explotarla por un plato de comida. Pero Emiliano había cambiado. Su transformación era evidente no solo en las acciones grandiosas, como el departamento y el tratamiento médico, sino principalmente en los pequeños gestos, la manera en que ahora saludaba a todos los empleados, cómo se preocupaba por el bienestar de cada uno, cómo sus ojos se suavizaban al ver a los niños jugando en la cafetería. En la sala de juntas, los planes tomaban forma. El líder Ramírez presentaba una estrategia legal que no solo castigaría a Roberto por sus fraudes, sino que también garantizaría el futuro de los niños. «Podemos presentar una demanda por alimentos retroactiva», explicó. «Además, las pruebas de desvío de dinero son suficientes para una denuncia penal». Emiliano negó con la cabeza. «No quiero destruirlo», dijo, sorprendiendo a todos. «Quiero que asuma sus responsabilidades. Quiero que mire a los ojos de sus hijos y vea lo que su codicia causó». Carla, que asistía a la reunión en silencio, notó algo diferente en el tono de voz de su jefe. No era venganza lo que lo motivaba, sino un deseo genuino de justicia y redención. «Programen una reunión con él para mañana», ordenó Emiliano. «Pero antes necesito hablar con Lupita e Itzel. Ellas merecen saber todo y decidir cómo quieren proceder». La noticia de que Roberto trabajaba para Emiliano aún no había sido revelada a la familia. Él temía cómo Lupita y, principalmente, Itzel reaccionarían a esta información. La confianza que habían depositado en él era demasiado preciosa para arriesgarla. Mientras salía de la sala de juntas, Emiliano se detuvo en la puerta de la cocina. Observó a Itzel enseñando a su hermana Laura a hacer corazones de chocolate, su rostro iluminado por una sonrisa genuina. La escena lo hizo cuestionar cuántas otras familias podrían estar sufriendo por la misma codicia que él tanto había cultivado en su empresa. «Señor Garza», llamó Itzel notando su presencia. «¿Quiere probar nuestros cupcakes?» Emiliano sonrió, pero sus ojos llevaban una tristeza que la niña no comprendió. En pocas horas tendría que contarle una verdad que podría sacudir toda la confianza que habían construido. Pero era necesario. La verdad, por más dolorosa que fuera,
era el primer paso hacia la verdadera sanación. «Claro», respondió él acercándose, «y después necesitamos hablar. Hay algunas cosas que deben saber». El peso de esas palabras no pasó desapercibido para Itzel. Su sonrisa vaciló por un momento, como si presintiera que otra tormenta se acercaba en su vida. Pero ahora al menos ya no estaba sola para enfrentarla. La noche caía sobre nuevo amanecer cuando Emiliano reunió a Lupita e Itzel en su oficina en la cafetería. El ambiente, normalmente imponente con su decoración sofisticada, parecía sofocante en ese momento. Sofía se había llevado a los niños más pequeños a un paseo por el parque, dando a la familia la privacidad necesaria para esa difícil conversación. «Antes de empezar», dijo Emiliano, su voz más suave de lo habitual, «quiero que sepan que nada de lo que voy a revelar cambiará el apoyo que he estado ofreciendo. Ustedes se han vuelto importantes para mí». Lupita tomó la mano de Itzel, como buscando fuerza. La niña, por su parte, mantenía los ojos fijos en Emiliano, su rostro una máscara de serenidad que apenas disfrazaba la aprensión. «Encontramos a Roberto», dijo él finalmente, observando atentamente las reacciones. «Trabaja en una de mis empresas. Es gerente en la constructora Garza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lupita llevó su mano libre a los labios, ahogando un sollozo. Itzel, sin embargo, permaneció extrañamente calmada. Solo su mandíbula tensa delataba la tormenta interior. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó ella, su voz controlada. «Hace 5 años. Fue ascendido recientemente», respondió Emiliano, sintiendo cada palabra como una puñalada. «Él ha estado viviendo bien, muy bien». «Mientras nosotros dormíamos debajo del puente», completó Itzel, su voz ahora cargada de una amargura que no combinaba con su edad. Emiliano entonces reveló el resto: los desvíos de dinero, la vida lujosa, el aparente olvido total de la familia que había abandonado. Con cada revelación, veía el rostro de Lupita contorsionarse de dolor, mientras Itzel absorbía todo con una madurez aterradora. «¿Qué pretende hacer?», preguntó Lupita finalmente, su voz apenas un susurro. «Eso depende de ustedes», respondió Emiliano. «Tenemos pruebas suficientes para procesarlo por abandono material y por los desvíos en la empresa. Pero también podemos buscar una reconciliación, hacer que asuma sus responsabilidades voluntariamente». Itzel se levantó abruptamente, caminando hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un mosaico de puntos brillantes en la creciente oscuridad. «¿Sabe qué es lo más irónico?», dijo ella sin voltearse. «Yo solía imaginar que él tenía problemas, que estaba pasando por dificultades y por eso no podía ayudarnos. Inventaba excusas para sus ausencias, creaba historias para contar a mis hermanos». Su voz falló, y por primera vez desde que la conociera, Emiliano vio las defensas de Itzel derrumbarse completamente. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras continuaba. «Pero él estaba aquí todo el tiempo, construyendo una nueva vida como si nunca hubiéramos existido, como si Toño no preguntara por él todas las noches, como si Laura no guardara todavía esa foto vieja debajo de la almohada». Lupita se levantó y abrazó a su hija por detrás, sus propias lágrimas mezclándose con las de ella. Emiliano observaba la escena sintiéndose simultáneamente intruso y responsable. De cierta forma, ¿no era él también culpable? ¿No había alimentado y recompensado ese tipo de comportamiento en su empresa durante años? «Quiero verlo», declaró Itzel, de repente volviéndose para mirar a Emiliano. «No para reconciliación, no todavía. Quiero que me vea. Quiero que sepa que sobrevivimos a pesar de él, no gracias a él». «Itzel», comenzó Lupita preocupada. «No, mamá», interrumpió la niña con firmeza. «Necesitamos esto. Los pequeños necesitan saber la verdad, no las historias que inventamos para protegerlos. Y él necesita enfrentar lo que hizo». Emiliano asintió, admirando una vez más la fuerza de aquella joven. «Programé una reunión con él para mañana. No sabe el motivo. Cree que es sobre trabajo. Si quieres, estaré allí».
afirmó Itzel. Y quiero que sea en la cafetería, no en la oficina de la constructora. Quiero que sea aquí donde todo comenzó a cambiar para nosotros. El plan quedó establecido. Roberto sería llamado a una reunión en la cafetería antes del horario de apertura. Encontraría no solo a su jefe, sino también el pasado que había intentado enterrar. Cuando Lupita e Itzel dejaron la oficina, Emiliano permaneció sentado por un largo tiempo, contemplando las luces de la ciudad. Mañana sería un día decisivo, no solo para la familia de Itzel, sino también para él mismo. Era hora de enfrentar no solo la codicia de Roberto, sino también sus propios demonios. Carla llamó por el intercomunicador. Prepara todo para mañana y trae esa carpeta con las fotos que conseguiste, todas ellas. Las fotos que documentaban la vida de la familia bajo el puente, las condiciones en las que vivían, mientras Roberto disfrutaba del dinero desviado. Mañana el pasado y el presente se encontrarían y nada sería como antes. La mañana llegó cargada de tensión. La cafetería Amanecer, normalmente un hervidero de actividad a esa hora, estaba silenciosa y vacía. Emiliano había decidido retrasar la apertura, dando la privacidad necesaria para el encuentro que estaba a punto de ocurrir. Itzel llegó temprano, vistiendo el uniforme de la escuela en la que Emiliano había insistido que volviera a asistir regularmente. Su rostro estaba pálido pero determinado. Lupita, a su lado, parecía haber envejecido años durante la noche. ¿Estás segura de esto?, preguntó Emiliano una vez más, su voz traicionando una preocupación genuina. Itzel solo asintió, sus ojos fijos en la puerta de entrada. El silencio que siguió fue roto solo por el sonido del reloj en la pared, marcando los minutos que parecían arrastrarse. A las 8 en punto, la puerta se abrió. Roberto Juárez entró, su traje impecable y su postura confiada contrastando drásticamente con la atmósfera tensa del ambiente. Por un momento, pareció confundido al ver la cafetería vacía, hasta que sus ojos se posaron en Emiliano. Señor Garza, buenos días. No entendí bien el motivo de esta reunión fuera de la oficina, pero... Su voz murió en su garganta cuando finalmente notó a las otras personas presentes. El reconocimiento fue inmediato, seguido por una palidez que se apoderó de su rostro. «Lupita», murmuró, su voz apenas audible. ¿Qué está pasando aquí?» Fue Itzel quien respondió, su voz sorprendentemente firme. «Hola papá, ¿te acuerdas de mí?» Roberto se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. Sus ojos, abiertos de par en par por el shock, alternaban entre Lupita, Itzel y Emiliano, buscando desesperadamente una explicación. ¿Esto es algún tipo de trampa?», logró balbucear volviéndose hacia Emiliano. «¿Qué están haciendo? ¿Ellas aquí?» «Ellas están aquí porque merecen respuestas, Roberto», respondió Emiliano, su voz cargada de una autoridad que hizo que el otro hombre se encogiera. «Respuestas que les debes desde hace mucho tiempo». Lo que siguió fue una escena dolorosa y catártica. Itzel, con una madurez que superaba con creces su edad, comenzó a narrar los últimos 3 años de sus vidas. Habló sobre las noches frías, bajo el puente, sobre el hambre, sobre tener que cuidar a sus hermanos mientras su madre enfermaba cada vez más. ¿Sabes cuál era la parte más difícil?, preguntó, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. No era el hambre ni el frío, era ver la esperanza en los ojos de los pequeños cada vez que pasaba un coche parecido al tuyo. Era inventar excusas para tu ausencia, crear historias sobre cómo estabas trabajando duro para ayudarnos. Roberto se hundió en una silla, su rostro una máscara de vergüenza y horror. Yo no sabía. Pensé que estarían bien, que Lupita habría encontrado una manera. ¿Una manera?, intervino Lupita, su voz temblando de indignación. ¿Cómo podría encontrar una manera, Roberto? ¿Enferma, con 7 niños que criar sin un centavo? Emiliano entonces tomó la palabra, su voz controlada pero cargada de una ira fría. Mientras tu familia luchaba por sobrevivir, tú construías una carrera basada en fraudes y desvíos. Cada informe falso, cada fondo desviado, todo eso podría haber hecho la diferencia entre la vida y la muerte para tus hijos.
Roberto enterró el rostro entre sus manos, sollozos convulsivos sacudiendo sus hombros. Lo siento mucho, lo siento tanto. No sé cómo pude. Sentirlo mucho no es suficiente, declaró Itzel, su voz ahora firme. No queremos tus disculpas, queremos acciones. Queremos que mires a los ojos de cada uno de tus hijos y expliques por qué los abandonaste. Queremos que asumas tus responsabilidades, no por obligación legal, sino porque es lo correcto. Emiliano entonces presentó las opciones. Roberto podría enfrentar un proceso por abandono material y por los fraudes en la empresa, o podría buscar la redención asumiendo sus responsabilidades voluntariamente y ayudando a reconstruir lo que había destruido. La elección es tuya, concluyó Emiliano, pero debes saber que independientemente de lo que decidas, esta familia ya no está sola. Me tienen a mí ahora y haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar que nunca más pasen por lo que les hiciste pasar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto, aún sollozando, parecía haber envejecido décadas en pocos minutos. Lupita observaba al hombre que alguna vez amó con una mezcla de lástima y desprecio. Itzel. Itzel se mantenía erguida, sus ojos fijos en su padre esperando. Fue en ese momento que la puerta de la cafetería se abrió nuevamente. Sofía entró, seguida por los hermanos más pequeños de Itzel. Los niños, al ver a Roberto, se quedaron paralizados, una mezcla de emociones pasando por sus rostros jóvenes. ¿Papá?, llamó el pequeño Lucas, su voz inocente cortando la tensión como un cuchillo. Roberto levantó los ojos, encontrando las miradas de sus hijos, y en ese instante, algo dentro de él pareció romperse y recomponerse al mismo tiempo. «Elijo la redención», dijo finalmente, su voz entrecortada. «Si me lo permiten, haré lo que sea necesario para reparar lo que destruí. No merezco su perdón, pero pido la oportunidad de intentar ser el padre y el esposo que debería haber sido». Itzel intercambió una mirada con su madre, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Luego se volvió hacia su padre. «El camino será largo y difícil. No esperes que las cosas vuelvan a ser como eran, pero si realmente quieres intentarlo, nosotros te daremos esa oportunidad». Emiliano observaba la escena con una mezcla de emociones. Ese momento marcaba no solo el posible inicio de la reconciliación de una familia, sino también un cambio profundo en su propia visión del mundo y de los negocios. La redención, se dio cuenta, no era un camino exclusivo de Roberto, era un camino que él mismo estaba recorriendo. Mientras los niños se acercaban vacilantes a su padre y Lupita e Itzel intercambiaban miradas cargadas de emoción, Emiliano se hizo una promesa silenciosa. La cafetería Amanecer y todas sus empresas serían transformadas. Ya no serían solo negocios lucrativos, sino instrumentos de cambio y justicia social. El día apenas comenzaba, y con él una nueva era para todos los involucrados. Las semanas que siguieron al enfrentamiento en la cafetería Amanecer fueron un torbellino de emociones y cambios para todos los involucrados. Emiliano, fiel a su promesa silenciosa, comenzó a implementar una serie de transformaciones en sus empresas, empezando por la propia cafetería. Una mañana, reunió a todos los empleados antes de la apertura. El nerviosismo era palpable en 1970. El aire, pues reuniones como esta generalmente significaban recortes o cambios drásticos. Sin embargo, lo que Emiliano anunció tomó a todos por sorpresa. «A partir de hoy», declaró, su voz firme pero amable, «todos los empleados tendrán participación en las ganancias de la cafetería. Además, estamos implementando un programa de becas de estudio para los hijos de nuestros colaboradores y creando una guardería en el local para quienes la necesiten». Un murmullo de asombro e incredulidad recorrió el grupo. Sofía, que estaba al lado de Itzel, apretó la mano de la niña, lágrimas de alegría brillando en sus ojos. «Esto no es caridad», continuó Emiliano. «Es reconocimiento. Cada uno de ustedes ha contribuido al éxito de este lugar y es hora de que compartamos los frutos de ese trabajo de manera justa». Los cambios no se detuvieron ahí. En la constructora, Roberto, bajo la supervisión atenta de Emiliano, comenzó a trabajar en la corrección de los errores del pasado.
Cada centavo desviado fue rastreado y devuelto, y se implementó un nuevo sistema de transparencia. Más importante aún, Roberto inició un doloroso pero necesario proceso de reconexión con su familia. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, discusiones acaloradas y lágrimas amargas. Itzel, en particular, alternaba entre la esperanza cautelosa y la ira reprimida. Una tarde, mientras ayudaba en la cafetería, algo en lo que insistía a pesar de las protestas de Emiliano, Itzel tuvo un enfrentamiento particularmente difícil con su padre, que había llegado para recoger a los hermanos más pequeños. ¿Crees que algunas semanas de arrepentimiento borran años de abandono?, disparó ella, sus manos temblando mientras decoraba un pastel. Roberto, visiblemente afectado, respondió con una honestidad cruda. No, hija, sé que no borra nada, pero estoy tratando de construir algo nuevo día tras día. No para mí, sino para ustedes. Fue Sofía quien intervino, su voz suave pero firme. Itzel, querida, la ira es comprensible, pero recuerda, el perdón no se trata de olvidar el pasado, se trata de no dejar que controle tu futuro. Aquellas palabras parecieron tocar algo profundo en Itzel. Miró sus manos cubiertas de glaseado y luego a su padre, viendo por primera vez no al hombre que los había abandonado, sino a alguien genuinamente tratando de corregir sus errores. No sé si puedo perdonar todavía, dijo finalmente, pero estoy dispuesta a intentarlo. Mientras tanto, Lupita continuaba su tratamiento, mostrando signos prometedores de mejora. El departamento que antes parecía un sueño distante se había convertido en un hogar acogedor, lleno de risas infantiles y el aroma de comidas caseras. Emiliano, observando todos estos cambios, sentía una satisfacción que ninguna ganancia financiera jamás le había proporcionado. Pero también sabía que había mucho más por hacer. Inspirado por la historia de Itzel, comenzó a desarrollar un proyecto ambicioso, una fundación dedicada a ayudar a familias en situación de vulnerabilidad. La idea era ofrecer no solo asistencia inmediata, sino herramientas para que estas familias pudieran levantarse de forma sostenible. «Quiero que formes parte de esto», le dijo a Itzel una tarde, mientras discutían el proyecto. «Tu perspectiva, tu experiencia, son invaluables». Itzel, que poco a poco recuperaba la ligereza propia de su edad, sonrió con entusiasmo. «Podemos empezar con clases de refuerzo escolar para niños que están atrasados por dificultades familiares», sugirió, «y tal vez un programa de capacitación profesional para los padres». El entusiasmo de Itzel era contagioso. Pronto, otros, empleados de la cafetería, comenzaron a contribuir con ideas. Carla sugirió asociaciones con empresas locales para prácticas y empleos. Sofía propuso clases de cocina y nutrición para familias con presupuesto ajustado. El proyecto de la fundación se convirtió en un esfuerzo colectivo, uniendo a personas de diferentes orígenes en torno a un objetivo común. Era como si la historia de Itzel hubiera despertado en todos un deseo adormecido de hacer la diferencia. Una noche, después de una larga reunión de planificación, Emiliano se encontró solo en la cafetería. Mirando a su alrededor, a las mesas, donde tantas vidas se habían cruzado y transformado, sintió una emoción que no podía nombrar. Ya no era solo un empresario exitoso, era alguien que estaba aprendiendo día a día el verdadero significado de la riqueza y el éxito. Las lecciones que Itzel y su familia le habían enseñado iban mucho más allá de números en una hoja de cálculo. Mientras cerraba las puertas de la cafetería, Emiliano hizo una pausa, mirando hacia la ciudad que se extendía más allá de las ventanas. Nuevo Amanecer parecía diferente ahora, llena de posibilidades e historias esperando ser transformadas. El camino por delante aún era largo, con muchos desafíos por enfrentar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Emiliano se sentía verdaderamente vivo, verdaderamente conectado con un propósito mayor que sí mismo. El viaje de redención, se dio cuenta, apenas estaba comenzando, y era un viaje que, de alguna manera, todos estaban recorriendo juntos. 6 meses habían pasado desde el día del enfrentamiento en la cafetería Amanecer. La ciudad de Nuevo Amanecer
antes solo un escenario para los negocios de Emiliano, ahora pulsaba con una energía diferente. La Fundación Nuevo Despertar, nacida de la inspiración de Itzel, comenzaba a dar sus primeros frutos. En una soleada tarde de sábado, el antiguo almacén renovado que servía como sede de la fundación estaba repleto de actividad. Los niños participaban en clases de refuerzo, mientras sus padres aprendían nuevas habilidades profesionales en salas adyacentes. El aroma del pan recién horneado, proveniente de la cocina comunitaria, se mezclaba con el sonido de risas y conversaciones animadas. Itzel, ahora con 16 años, caminaba por los pasillos con una tablilla en la mano, verificando el progreso de las actividades. Su rostro, antes marcado por la preocupación constante, ahora mostraba una confianza serena. Se detuvo frente a una sala donde Roberto, su padre, impartía una clase básica de construcción a un grupo de hombres y mujeres ansiosos por nuevas oportunidades. Por un momento, sus miradas se cruzaron. El camino hacia el perdón aún estaba en construcción, pero cada día, ladrillo a ladrillo, se formaba una nueva relación. Roberto asintió respetuosamente a su hija, un gesto pequeño pero cargado de significado. En la cocina comunitaria, Sofía enseñaba a un grupo de madres cómo preparar comidas nutritivas y económicas. Su talento como chef ahora se extendía más allá de los sofisticados postres de la cafetería, convirtiéndose en una herramienta de transformación social. El secreto está en aprovechar todo, explicaba, mostrando cómo usar tallos y cáscaras de verduras. Nada se desperdicia, todo se transforma. Esa frase parecía hacer eco del espíritu de todo el proyecto. Vidas que parecían perdidas estaban siendo transformadas, ganando nuevos significados y posibilidades. En su oficina improvisada en el almacén, Emiliano revisaba algunos documentos cuando un suave golpe en la puerta lo interrumpió. Era Carla, su expresión una mezcla de preocupación y urgencia. «Señor Garza, tenemos una situación», dijo vacilante. «¿Qué pasó, Carla?», preguntó Emiliano, sintiendo una punzada de aprensión. «Es sobre el terreno de al lado, ese que pretendíamos usar para expandir la fundación», comenzó ella. «Parece que hay otro interesado. Un gran conglomerado quiere construir un centro comercial en el lugar». Emiliano sintió que se le hundía el estómago. Ese terreno era crucial para los planes de expansión de la fundación. Sin él, muchos de los proyectos futuros tendrían que ser redimensionados o abandonados. «¿Quién está detrás de esto?», preguntó, su mente ya calculando posibles estrategias. Carla dudó por un momento antes de responder. «Es el Grupo Álvarez, señor». «Liderado por Vicente Álvarez», completó Emiliano, su rostro endureciéndose. «Mi antiguo socio». El nombre trajo a la superficie recuerdos de un pasado que Emiliano prefería olvidar. Vicente Álvarez había sido su socio de negocios hace más de una década, antes de una separación amarga marcada por disputas judiciales y acusaciones mutuas de traición. «¿Él sabe sobre la fundación?», cuestionó Emiliano. «Aparentemente sí», respondió Carla. «De hecho, solicitó una reunión con usted. Dijo que le gustaría discutir el futuro del terreno de manera amistosa». Emiliano dejó escapar una risa sin humor. «Amistosa, claro». En ese momento Itzel entró en la oficina, su rostro iluminado de entusiasmo. «Emiliano, tienes que ver esto. El programa de alfabetización de adultos está teniendo resultados increíbles y...» Se detuvo al notar la atmósfera tensa en la oficina. «¿Qué pasó?». Emiliano dudó, reacio a involucrar a Itzel en los problemas que se avecinaban. Pero algo en su mirada, esa madurez que tanto lo había impresionado desde el principio, lo hizo cambiar de opinión. «Tenemos un desafío por delante», dijo, explicando brevemente la situación. Itzel escuchó atentamente, su expresión volviéndose seria. «No podemos perder ese terreno», declaró con firmeza. «Hay tantas familias contando con la expansión de la fundación». «Lo sé», respondió Emiliano, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. «Pero Vicente Álvarez no es alguien que renuncia fácilmente a lo que quiere». «Entonces nosotros tampoco renunciaremos», afirmó Itzel, su voz cargada de determinación.
Esta fundación nació de la idea de que es posible transformar vidas. No podemos dejar que intereses comerciales aplasten esa esperanza. Emiliano miró a la joven frente a él, maravillado una vez más por su fuerza. Ella tenía razón, por supuesto. La Fundación Nuevo Despertar representaba mucho más que solo un proyecto de caridad. Era un símbolo de cambio, de redención, de posibilidades. Tienes razón, dijo finalmente. Vamos a enfrentar esto juntos. Carla, programa la reunión con Vicente. Eitzel, ¿sí?, preguntó ella, expectante. Prepárate. Quiero que estés presente en esa reunión. Tu perspectiva será crucial. Mientras Carla salía para hacer los arreglos necesarios, Emiliano e Eitzel intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. El camino por delante sería difícil, pero estaban preparados para luchar. La historia de transformación que había comenzado en aquella cafetería meses atrás estaba lejos de terminar. Fuera de la oficina, el bullicio de las actividades de la fundación continuaba. Vidas siendo reconstruidas, sueños renaciendo. Y ahora, una nueva batalla se acercaba. Una que pondría a prueba no solo los recursos de Emiliano, sino también los valores y principios que él e Eitzel habían cultivado juntos. La sombra del pasado de Emiliano amenazaba el futuro que estaban construyendo. Pero como Eitzel había demostrado tantas veces, a veces es necesario enfrentar el pasado para poder realmente abrazar el futuro. La oficina de Vicente Álvarez era la epítome del lujo corporativo. Ubicada en el último piso de un impresionante rascacielos, ofrecía una vista panorámica de nuevo amanecer que hacía que la ciudad pareciera un tablero de ajedrez gigante, con Vicente como el jugador supremo. Emiliano e Eitzel entraron al opulento ambiente, la joven visiblemente impresionada, pero manteniendo una compostura admirable. Vicente los recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. «Emiliano, mi viejo amigo», exclamó extendiendo la mano. «¿Cuánto tiempo? ¿Y quién es esta encantadora jovencita?» «Esta es Eitzel», presentó Emiliano, su tono cordial, pero cauteloso. «Ella es una parte fundamental de la Fundación Nuevo Despertar». Vicente arqueó una ceja, su interés claramente despertado. «Ah, sí, tu más reciente proyecto filantrópico. Fascinante, por favor, siéntense». Mientras se acomodaban en los sillones de cuero, Emiliano no pudo dejar de notar cómo la oficina de Vicente parecía la antítesis de todo lo que la fundación representaba. Donde uno priorizaba el lujo y la ostentación, el otro valoraba la simplicidad y la funcionalidad. «Entonces, vayamos al grano», comenzó Vicente, su tono cambiando a algo más afilado. «Ese terreno junto a tu fundación. Lo quiero para mi nuevo emprendimiento». «Vicente», Emiliano respiró hondo, preparándose para lo que sería una negociación difícil. «Ese terreno es crucial para la expansión de la fundación. Estamos haciendo un trabajo importante allí, transformando vidas». «¿Transformando vidas?», interrumpió Vicente con una risa seca. «Emiliano, ¿desde cuándo te volviste tan sentimental? El centro comercial que planeamos generará empleos, moverá la economía local. Eso sí es transformar vidas». Fue en ese momento que Eitzel, que hasta entonces observaba silenciosamente, decidió intervenir. «Con todo respeto, señor Álvarez», su voz firme sorprendió a ambos hombres. «La Fundación no solo ofrece asistencia inmediata, sino que proporciona herramientas para que las personas puedan levantarse de forma sostenible. No se trata solo de empleos temporales, sino de cambiar trayectorias de vida enteras». Vicente miró a la joven con una mezcla de sorpresa y diversión. «Impresionante, Emiliano. ¿Dónde encontraste a esta pequeña oradora?» «Ella me encontró a mí», respondió Emiliano, un toque de orgullo en su voz. «Y tiene toda la razón». Vicente se reclinó en su silla, estudiando a los dos frente a él. «Muy bien, juguemos limpio entonces. Doblo cualquier oferta que hayas hecho por el terreno, Emiliano. Y aún ofrezco algunos puestos de trabajo en el centro comercial para tus protegidos». Eitzel sintió que su sangre hervía, pero antes de que pudiera responder, Emiliano puso una mano gentil en su brazo, silenciosamente pidiéndole que esperara. «Vicente»,
comenzó él, su voz calma, pero cargada de convicción. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Lo que estamos construyendo allí es algo más grande que nosotros dos. «Oh, por favor», exclamó Vicente, su máscara de cordialidad finalmente cayendo. «No me vengas con ese discurso moralista, Emiliano. Ambos sabemos que al final todo se reduce a números. ¿Cuánto vale realmente esa redención tuya?» El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Itzel miraba de un hombre al otro, sintiendo que estaba presenciando no solo una negociación de negocios, sino un enfrentamiento entre dos visiones del mundo completamente opuestas. Fue entonces cuando Emiliano hizo algo inesperado. Se levantó, caminó hasta el enorme ventanal y se quedó observando la ciudad allá abajo. «¿Sabes, Vicente?», comenzó, su voz ahora suave, casi nostálgica. «Yo solía pensar exactamente como tú, que todo podía reducirse a números en una hoja de cálculo, pero entonces…» se volvió, mirando directamente a Itzel. «Entonces aprendí que el verdadero valor está en las vidas que tocamos, en las historias que ayudamos a reescribir». Vicente bufó, claramente impaciente. «Muy poético, Emiliano. Pero eso no cambia el hecho de que tengo los recursos para tomar ese terreno, quieras o no». Fue en ese momento que Itzel tuvo una idea. Se levantó, acercándose a Vicente con una confianza que sorprendió incluso a ella misma. «Señor Álvarez, usted dijo que todo se reduce a números, ¿verdad? Entonces hablemos de números, pero no solo de ganancias inmediatas. Hablemos sobre el impacto económico a largo plazo de una comunidad educada y capacitada. Calculemos el costo-beneficio de prevenir problemas sociales en lugar de intentar remediarlos después». Hizo una pausa, notando que había captado la atención de Vicente. «Propongo un desafío», continuó. «Denos 6 meses. Si al final de ese periodo no podemos probar, con números concretos, que la fundación es una inversión más valiosa para la ciudad que un centro comercial, el terreno será suyo». Emiliano miró a Itzel con una mezcla de orgullo y preocupación. Era una apuesta arriesgada, pero confiaba en ella implícitamente. Vicente, por su parte, parecía genuinamente intrigado. «Interesante», murmuró. «Muy interesante. ¿Y qué gano? Yo si ustedes fallan. Además del terreno», respondió Itzel, su mente trabajando rápidamente. «El reconocimiento público de que su modelo de negocios demostró ser superior. Imagine la publicidad positiva que eso traería para sus empresas». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Vicente. Era la sonrisa de un hombre que creía que ya había ganado, pero que no podía resistirse a un desafío intrigante. «Muy bien, joven Itzel, tienes tu acuerdo, 6 meses, ni un día más». Mientras dejaban la oficina de Vicente, Emiliano no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y aprensión. Habían ganado tiempo, pero también se habían puesto en una posición precaria. «¿Estás segura de esto?», preguntó a Itzel mientras esperaban el elevador. Ella lo miró, sus ojos brillando con determinación. «Absolutamente, porque no estamos luchando solo por un terreno, Emiliano. Estamos luchando por el futuro de todas esas personas que confiaron en nosotros, y eso no tiene precio». Mientras el elevador descendía, llevándolos de vuelta al mundo real lejos de las torres de marfil corporativas, ambos sabían que los próximos 6 meses serían cruciales. No era solo el destino de la fundación lo que estaba en juego, sino también la prueba de que un nuevo modelo de negocios, basado en la compasión y la responsabilidad social, podía no solo coexistir, sino superar el antiguo paradigma de la codicia desenfrenada. La batalla apenas estaba comenzando y el reloj ya estaba corriendo. Los meses que siguieron a la reunión con Vicente Álvarez fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para todos los involucrados en la Fundación Nuevo Despertar. La noticia del acuerdo se esparció rápidamente, creando una mezcla de aprensión y determinación entre los beneficiarios y voluntarios. Itzel, ahora con el peso de su promesa sobre los hombros, se sumergió de lleno en el trabajo. Días y noches pasaban mientras ella, junto con un equipo dedicado, recolectaba datos, analizaba resultados y buscaba formas de cuantificar el impacto de la fundación en la comunidad. Emiliano, por su parte, movilizó todos sus contactos y recursos.
Reuniones con líderes comunitarios, asociaciones con universidades locales para estudios de impacto social, todo se hacía con un sentido de urgencia palpable. Una tarde, mientras trabajaba hasta tarde en la fundación, Itzel fue sorprendida por Sofía, que traía una bandeja con té y galletas. «Necesitas descansar un poco, querida», dijo la chef, preocupación evidente en su voz. Itzel sonrió cansada, aceptando la taza de té. «No puedo, Sofía, hay tanto en juego». Sofía se sentó a su lado, observando los gráficos y hojas de cálculo esparcidos por la mesa. «Sabes», comenzó pensativa, «a veces nos perdemos tanto en los números que olvidamos las historias detrás de ellos». Esas palabras golpearon a Itzel como un rayo. Miró a Sofía, una idea comenzando a formarse en su mente. «Las historias», murmuró. «Eso es, Sofía, eres un genio». En los días siguientes, Itzel y su equipo recopilaron historias de vidas transformadas por la Fundación. Estas narrativas personales, combinadas con los datos duros, formaron una presentación poderosa que conmovió incluso al escéptico Vicente Álvarez. El día de la presentación final, Vicente sorprendió a todos al declarar: «El terreno es de ustedes. Más aún, el Grupo Álvarez quiere ser socio oficial de la Fundación Nuevo Despertar». Esta victoria marcó el inicio de Minemuseum, una expansión sin precedentes. La fundación creció, extendiéndose a otras ciudades y luego a otros países. Itzel y Emiliano viajaron por el mundo, compartiendo su modelo de negocio socialmente responsable. Años después, en una cena especial en la cafetería Amanecer, Itzel reflexionó sobre su viaje. Rodeada de amigos, familia y colegas, levantó su copa. Lo que comenzó como un acto de desesperación se ha convertido en un movimiento global de esperanza y transformación. Pero nuestro trabajo está lejos de terminar. Hay tantas Itzeles allá afuera, soñando con un futuro mejor. Es nuestro deber asegurarnos de que tengan las herramientas y oportunidades para hacer realidad esos sueños. Emiliano añadió: «Por Itzel, quien nos enseñó que la verdadera riqueza se mide en vidas transformadas. Y por todos nosotros, por seguir creyendo que un mundo mejor es posible». Mientras brindaban, Itzel miró por la ventana hacia la ciudad que una vez la vio dormir bajo un puente. Nuevo amanecer brillaba en la noche, cada luz representando una vida tocada, una esperanza renovada. La historia de la cafetería Amanecer y la Fundación Nuevo Despertar era un testimonio del poder de la compasión, la perseverancia y la creencia en el potencial humano. Era una historia que continuaría inspirando y transformando vidas por generaciones venideras. Y así, mientras la noche daba paso a un nuevo día, Itzel se preparaba para enfrentar los desafíos y oportunidades que traería el mañana. Con cada amanecer, llegaba la promesa de más vidas por cambiar, más sueños por realizar. El legado de Itzel y Emiliano viviría en cada persona que encontrara esperanza y un nuevo comienzo gracias a su trabajo. Y aunque su viaje había sido largo y difícil, sabían que era solo el comienzo de algo mucho más grande que ellos mismos.